Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Me estoy reintegrando después de una semana que me tomé unos días de descanso y justo coincidieron con un hecho gravísimo que podría haber sido muchísimo peor, que fue el atentado a Cristina Fernández de Kirchner el jueves de la semana pasada, no, la semana anterior. Ahora vamos a contar algunas cosas de esto, qué se sabe y qué no se sabe del atentado. Y voy a hacer una reflexión respecto a algo muy impresionante que pasa en la Argentina, que es que tras el atentado la grieta sigue intacta. Es decir, uno ve la dinámica de la política argentina y sigue exactamente igual de un hecho que yo sé que cualquier cosa que diga es vista de un lado y del otro de la grieta, y justamente yo hago un periodismo hace años que trata de salir de esa grieta. Por eso tenemos críticos muy duros dentro del kirchnerismo y dentro del macrismo o del antikirchnerismo. Pero un hecho que todos los presidentes del mundo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que rara vez emite un comunicado respecto a algo que sucede en la Argentina, el canciller de los Estados Unidos, Antony Blinken, inmediatamente salió a condenar el atentado, que le pongan un arma directamente y le gatillen en la cara a una ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación. Un hecho que podría haber generado una dinámica impensada en la Argentina, ¿no? Además de lo trágico de un atentado que puede significar un asesinato en vivo y en directo de una persona clave en las instituciones de la democracia argentina en este momento, vicepresidente de la Nación. Pero más allá de eso, lo que llama mucho la atención es que ese hecho que ahora vamos a analizar, por qué finalmente no se consumó, felizmente, y hay distintas hipótesis sobre lo que ocurrió con este hombre que tenía preparada el arma, que parece que sabía montarla, sabía gatillar y finalmente no pudo terminar de perpetrar el asesinato que había planeado. Ahora van a contar Pablo Wynkoop, Florencia Halfon y Brenda Strumiger qué se sabe y qué no se sabe hasta ahora. Bueno, es un hecho que obviamente conmociona en la Argentina y en el mundo y que uno pensaba que podía originar una dinámica política a la que existía previo a ese hecho. Y como, insisto, felizmente no se consumó, podía generar una dinámica política que acercara los polos de esta grieta feroz que existe en Argentina y también en otros países del mundo, y de alguna manera pudiera fortalecer a la democracia, eventualmente podría mejorar la dinámica de gestión de este gobierno y darle aire también de gestión al gobierno que venga después de diciembre del 2023. Y sin embargo nada de eso ocurrió. En un ratito vamos a hablar con Raúl Timerman por qué en esta Argentina súper polarizada ocurre semejante atentado y la grieta sigue intacta. Y de alguna manera los políticos son rehenes de sus electorados. Es decir, hay una mayoría, lo dicen todas las encuestas, muy grande hoy en la Argentina que está muy enojada con el gobierno, muy enojada. Hay una cantidad de gente enorme que está directamente con una bronca muy, muy grande con este gobierno que ya tenía previo a que asumiera Alberto Fernández y que profundizó por lo que evidentemente es un fracaso económico estrepitoso. La Argentina no ha tenido 100% de inflación desde 1990. Después uno puede analizar por qué estamos en esta situación, si fueron las internas entre Cristina y el ministro de Economía Guzmán, entre Alberto Fernández y sus indecisiones respecto a qué hacer. Pero bueno, esta es la situación de hoy, si fue la pandemia, si fue la herencia de Macri, pero la situación económica es pésima y eso lleva a que el gobierno esté
en este momento con Sergio Massa tratando de estabilizar la situación, pero el 100% de inflación de este año va a ser así, y esto está pegando todo el día en los bolsillos argentinos, y todo eso lleva a que, como les decía, que haya muchísima bronca con este gobierno y haya en la oposición también la idea de que es muy simple ganar una elección el año que viene. Básicamente no hay que salirse del libreto de oposición y no tender ningún puente con el oficialismo. Y a su vez el oficialismo es extraño porque tiene sectores dialoguistas que han planteado originalmente la posibilidad de diálogo, pero también hay un núcleo duro que está convencido de que la oposición, o por lo menos es el negocio de la grieta, la oposición es la antipatria, es la destrucción de la Argentina, y así estamos, y no salimos de esa grieta. En un ratito vamos a contar entonces qué está sucediendo respecto a la causa judicial y cómo está percibiendo la sociedad el después del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a contar también qué está haciendo Sergio Massa en este momento en Washington, porque tiene una reunión clave, fundamental, con el Tesoro de los Estados Unidos y después con la directora gerente del FMI. Es fundamental para ver cómo sigue el programa económico con el Fondo Monetario, si la Argentina va a conseguir los dólares que urgentemente está tratando de acumular el Banco Central y va a estabilizar por lo menos el mercado cambiario. Y hay información de que a esta reunión no estaba previsto, se estaría sumando incluso Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, lo cual le da todavía más relevancia, pues sería la primera vez desde la llegada de Alberto Fernández al poder que hay una reunión directa con la ministra de Economía de Biden, que es clave en este momento en todas las decisiones que se toman con el Fondo Monetario Internacional. Así que ya vamos a estar también con esa agenda y también vamos a contar cómo sigue la economía y fundamentalmente cómo sigue la inflación, porque Massa ha logrado en una agenda muy apretada de medidas, de ajuste fiscal, monetario y un dólar especial de 200 pesos para la liquidación de soja, estabilizar claramente el mercado cambiario, salir de la dinámica del abismo a la vuelta de la esquina, del dólar a 350 pesos, ha desinflado esos dólares alternativos, pero no se ha frenado la dinámica de remarcación de precios en la economía, la inflación. Ahora va a contar Claudio Zlotnik lo que ha pasado en agosto y lo que, mucho más grave, están muy preocupados en el Banco Central, incluso en el propio equipo económico de Sergio Massa, por lo que está pasando en los primeros días de septiembre con los precios y en particular con los precios de los alimentos. Claudio, empecemos ahí con la agenda y ya nos metemos con el tema Cristina. ¿Qué tenés de la reunión en este momento de Massa en Washington? En principio era con el número 2 del Tesoro, Lipton, y se sumó Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, a último minuto. Está transcurriendo, está por finalizar esa primera reunión donde efectivamente se sumó la secretaria del Tesoro, la ministra de Economía de los Estados Unidos, Janet Yellen, lo que según el gobierno es toda una señal muy fuerte del respaldo, del interés que tiene Estados Unidos por la suerte de la economía argentina. Argentina necesita del respaldo de Estados Unidos para después seguir negociando con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, no solamente la revisión de las metas, a ver si se aprueba lo que se espera que se apruebe, las metas del segundo trimestre del año por parte del FMI, sino las proyecciones de lo que viene, que va a estar justamente sobre la mesa, de lo que se está hablando, tanto con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, como lo que se hablará a partir de las 14:30 con el FMI, con Kristalina Georgieva, no solamente tiene que ver con las cuentas del pasado, sino con las proyecciones de lo que viene con la economía, en particular con dos cosas. Número uno, con el tema fiscal y el presupuesto 2023, que dicho sea de paso, el funcionario Daniel Rigo volvió de los Estados Unidos porque el gobierno el 15 de septiembre va a mandar al Congreso el presupuesto 2023. Bueno, ahí Sergio Massa abre
las cuentas de lo que el propio gobierno está analizando de lo que será la economía del año que viene, las cuentas fiscales, eso le interesa al Fondo Monetario. Y número 2, el tema reservas. Y cuando se habla de reservas, se habla del dólar. Hay preocupación porque el gobierno recién ahora con el dólar soja le encontró la vuelta a que el Banco Central compre divisas, pero bueno, no es un mecanismo que pueda extenderse a otros rubros, sobre todo a lo que viene, que es la cosecha fina, la cosecha de trigo, la cosecha de maíz. Entonces, como eso no se va a poder prorrogar por ese lado, lo que está bajo la lupa es todo el sistema de los gastos en turismo, lo que se le va a la Argentina por turismo de argentinos que viajan, y después más tarde vamos a comentar. Un ratito hablamos de qué pasa con el dólar Qatar, si efectivamente va a haber algún cambio en los pagos de tarjeta al exterior del llamado dólar turismo, si van a implementar algún impuesto adicional o alguna recarga adicional sobre ese dólar de pago de tarjeta al exterior. Está claro que Sergio Massa está haciendo todos los deberes que en algún momento quiso hacer Guzmán, y Sergio Massa lo está haciendo de manera acelerada. Es decir, si había una crítica en el kirchnerismo respecto a que Guzmán era un hombre del FMI demasiado ortodoxo y demás, Massa está demostrando que ha logrado alinear junto con Cristina todo el peronismo detrás de ese ajuste fiscal, y está ordenando toda la situación de los pesos sobrantes que hay en esta economía y el déficit fiscal y cómo se financia. El problema que tiene es que no puede inventar crear dólares. Y lo que ha hecho para conseguir dólares, y el Banco Central ha comprado más de 1.000 millones de dólares la semana pasada, es darle un dólar especial de 200 pesos al sector sojero por el mes de septiembre. Pero eso no es suficiente y está buscando dólares adicionales de financiamiento externo, ya sea del FMI, de organismos multilaterales, conseguir dólares adicionales. ¿Todo para qué? Para evitar una devaluación, que haya un dólar de 200 generalizado, no solamente para la soja, sino para todos los sectores, que dispare todavía más la inflación. Pero bueno, ahora vas a contar un poquito la agenda y vamos a mostrar la foto de Massa con su equipo económico, porque está Miguel Pelle ahí también, el presidente del Banco Central. Bueno, y la reunión clave, ¿no?, con estas dos personas. Por un lado, David Lipton, el número 2 del Tesoro, un hombre con mucho conocimiento del FMI, porque es el hombre que negoció darle el préstamo en su momento a Macri, presionado por Trump, y ahora con Janet Yellen, con la secretaria del Tesoro, que tiene una visión, si se quiere, mucho más amigable respecto a la Argentina. Vamos a contar de esa reunión y lo que se viene en minutos nada más. Sale de ese encuentro Sergio Massa y su equipo, y se encuentra con Kristalina Georgieva. Y después a la tarde, tardecita, ya se vuelve a Argentina. O sea que hoy es el día más importante de la agenda de la gira de Massa de la última semana por Estados Unidos. Bueno, ya van a contar Pablo Vinocur, Florencia Halfon y Brenda Strumiger qué se sabe y qué no se sabe del atentado a Cristina. Pero te sumo en este momento, Raúl Timerman, de cómo se está percibiendo en la sociedad. ¿Hay un antes y un después del atentado a Cristina en la sociedad o todo sigue igual? Básicamente, desde el punto de vista cuantitativo, sigue todo igual y un poquito más polarizado. El atentado, digamos, polarizó las opiniones. Nosotros tenemos hechos varios focus group con Sheila Bilker antes del atentado con el tema del juicio de vialidad. No tenemos hecho con posterioridad, sí tenemos encuestas con posterioridad respecto a la situación electoral. El electorado se ha polarizado. Hoy los extremos dominan en cada uno de los espacios políticos y el político que a nivel individual más votos tiene es Javier Milei. Eso es la situación actual. No forma parte de la preocupación de la gente lo que está instalado en los medios y lo que es la preocupación de los políticos. Nunca he visto al gobierno tan desvinculado de los problemas de la gente. Daría la impresión que se están hablando dos idiomas diferentes. El ánimo en la gente es un ánimo de hartazgo. Respecto al gobierno, dicen, este es un gobierno con fecha de caducidad, es un gobierno que se termina.
está esperando que llegue el final para que haya elecciones, y indudablemente la oposición está ganando 6,5 a 3,5 respecto a la continuidad. Y dentro de la oposición no hay lugar para las palomas. En cada uno en su espacio, digamos, las palomas como Manes o como Horacio Rodríguez Larreta no están en la mentalidad de la gente. Ahora, la pregunta que te hago es, vos estás contando un escenario que es muy similar al que ocurría antes del atentado. ¿El atentado ha cambiado algo de la opinión no, cuantitativamente de la no. gente respecto a un hecho que, insisto, es un hecho muy, muy grave que, bueno, a veces es obviamente mucho más difícil hacer un contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si salía la bala? Pero, bueno, en todo país del mundo, si atentan directamente contra el vicepresidente y le gatillan directamente en la cara, genera algún tipo de reacción. Eso vos no lo estás viendo hoy. No se ha instalado tampoco el tema como preocupación principal en la agenda No, de no la aparece población. como preocupación de la gente. Inmediatamente sucedido el atentado, aparece fuerte la conversación en redes y también la desconfianza respecto a que si ha sido real, no ha sido real. Pero incluso siendo real, la gente, digamos, tiene una opinión respecto a que se está utilizando. Digamos, el atentado fue real, fracasó, hay una investigación, la justicia está actuando, pero la opinión de la gente, la lectura en redes de la opinión de la gente, no tenemos hechos grupos focales, es que se está utilizando. Desde el punto de vista del oficialismo, victimizándose por un lado y haciendo que no se hable de la inflación, del precio de los alimentos, del ingreso, del costo de la canasta familiar. Desde el punto de vista de la oposición, respecto a que le sirve para atacar al oficialismo. Y desde el punto de vista de los medios, el atentado vende mediáticamente, está permanentemente en los medios. Entonces nadie te dice, bueno, la justicia está investigando, ya vamos a saber la verdad, digamos. Y el tema que preocupa a la gente es otro. La preocupación pasa por otro lado y el oficialismo se nota muy desvinculado de la opinión pública en este momento. El que lo percibió muy claramente fue Sergio Berni. A mí me llama la atención, digamos, pero la verdad que Sergio Berni alertó, dice, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Sabe lo que está pasando por la opinión pública? Y yo te digo, la respuesta es no, no sabe lo que está pasando y le está yendo muy mal al gobierno en la opinión pública. Y aparte, no se habla, vos nombraste todo lo que está haciendo. Sabe lo que está pasando, pero hoy no hay, en este momento, receta posible para salir de manera inmediata del 95 o 100% de inflación. Perfecto, pero tampoco se conoce, entonces, por ejemplo... como decís, como no tiene una solución y eso no se trasunta en algo que se pueda resolver, aún aplicando la mejor receta en un mes o en 2 meses, prefiere, en todo caso, bueno, hablar de otros temas. Bueno, lo que pasa es que los temas que le preocupan son otros temas. Eso es, efectivamente es así. Y el tema es que, como hay un hartazgo en la opinión pública respecto a lo que se trata, el hartazgo los lleva a las posiciones extremas. En todos los sectores. Por supuesto, Milei está solo, digamos, es Milei en Avanza Libertad. Pero en el Frente de Todos es Cristina. Está Cristina 21 a 3,5 de Alberto Fernández y Massa. Y en Juntos por el Cambio es Patricia Bullrich. Segunda está Mauricio Macri y tercero lejos Horacio Rodríguez Larreta. O sea, en todos lados tenés las posiciones duras, producto del hartazgo de la gente para con la política. Mirá, yo estaba leyendo algo de la Segunda Guerra Mundial y en agosto del 45, Winston Churchill, por otro motivo, dice, la democracia está siendo enjuiciada. Era porque había posibilidades de que el Partido Comunista tome el poder en Italia, tome el poder en Francia, etc. Yo creo que ahora también la democracia está siendo enjuiciada
porque no ha dado soluciones a los problemas de la gente. A ver, sumo, Brenda, Cristina Fernández de Kirchner desde el atentado no se ha manifestado, no ha hecho ningún tipo de declaración pública, pero apareció hace un rato un tuit por primera vez de la vicepresidenta de la Nación. Sí, apareció un tuit de la vicepresidenta cuestionando a una editorial del diario Clarín del domingo que dijo la bala no salió y el fallo que sí saldrá de Pablo Vaca, hablando justamente de su situación judicial, ¿no?, de Cristina Kirchner en la causa vialidad, que es el tema que más la preocupa, y de alguna manera uniendo los dos hechos, ¿no?, el atentado físico y el caso por la causa vialidad. Es algo que Cristina Kirchner marca hoy como una tendencia, es una crítica a una editorial, a una columna de opinión en un diario, digamos, en un diario muy cuestionado por ella, en la misma línea que ella vienen marcando otros dirigentes de ella que no tienen del todo claro por ahí cuál es la línea central de la vicepresidenta, pero que vienen diciendo, bueno, este atentado no sabemos de qué se trata, no sabemos si está vinculado con alguna fuerza política o alguna fuerza política en particular y tenemos muchas dudas de cómo actuó Sabac Montiel. Pero al mismo tiempo dicen que está vinculado con los que siempre quisieron proscribirla, con los que la quieren meter presa, digamos, vinculando las dos cosas. Hablan de un tema, dicen que no saben nada y después, inmediatamente después, vinculan los dichos y las declaraciones en distintos lugares, en el Parque Lezama Larroque, en el acto del sábado pasado, el Recalde, Larroque, hoy en Radio 750, es decir, distintas declaraciones de distintos referentes del kirchnerismo que vinculan las dos situaciones. Lo que dijo Larroque esta mañana, ahora lo vamos a ver ahí en pantalla, fue justamente que no hay, hablando también de la misa, ¿no? No vi ninguna cuestión vinculada a transformar la basílica en una unidad básica, defendiendo la misa del sábado pasado, que fue, digamos, del ala del kirchnerismo, que al mismo tiempo, ¿no?, en paralelo a todo esto que estaba contando, lo que pide es un diálogo con la oposición, ¿no? Algo como para unir a todo el arco político y del oficialismo y de la oposición en torno a un repudio generalizado contra la violencia política para mejorarla con la convivencia democrática, dicen. Sí, el kirchnerismo está planteando que el atentado no se sabe quién es, y si es simplemente Sabac Montiel junto con la novia, la banda de los Copitos, si hay servicio de inteligencia atrás, si hay un grupo más organizado detrás. Pero lo que está planteando es que tiene que ver con un clima de época. Pero bueno, como ocurre siempre que hay una grieta, hay dos lados en la grieta. Y siempre de un lado de la grieta se piensa que el culpable es el que está del otro lado de la grieta. Y que todos los males de la Argentina están del otro lado de la grieta. Entonces, bueno, el kirchnerismo plantea que hay un clima de época y esto lo genera el otro lado de la grieta, que es el discurso del odio, el discurso del fanatismo y demás. De hecho, yo siempre digo que acá se ha instalado desde el 2008 el discurso bien presente de los que quieren refundar al país y que dicen que los otros lo están refundiendo. Y viceversa. Ese discurso ya a mí me tiene cansado y es muy, pero muy trillado y permanente e instalado. Pero bueno, el kirchnerismo plantea que en ese clima de época ocurre esto. Yo creo que en este clima de época puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, hemos visto declaraciones también muy fuertes y hemos visto situaciones muy fuertes que pueden llevar a que ocurra cualquier cosa. Hasta ahora la democracia argentina venía zafando de esa situación, ¿no?, que ha ocurrido en otras partes del mundo. Maxi, para completarte el cuadro, bueno, hoy también la oposición salió a marcar la cancha en torno a lo que fue la misa de Luján del sábado pasado, no solamente criticando el tono de la misa, sino también el hecho de que el acuerdo que en algún momento de la semana pasada trascendió que se iba a tratar de generar, o el acuerdo democrático, la foto democrática que se iba a generar la semana pasada, termine siendo en una misa. Escuchá lo que decía, que hoy es auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Macri y ex jefe de bloque de Cristina Kirchner en el Senado en su momento. La vi por televisión, la misa. Y me pareció
nuevamente otra muestra de esta iglesia argentina sectaria y clasista. El arzobispo que dio la misa podría ser un militante del gobierno. Lo secundaban algunos que tenían la consigna del padre Mujica, eran protomontoneros. Se dan todos los gustos, después cantaban también los curas. Lo que pasa es que en el caso de Miguel Ángel Pichetto estamos hablando de un dirigente que es ateo, que viene confrontado con la iglesia desde hace mucho tiempo y además le parecía que la misa no era un marco para esa reunión. Claro, exactamente. O sea, por eso también, bueno, Pichetto además, que en su momento se hizo también por el discurso a favor del aborto, también que lo defendió en la Cámara de Senadores. Esto también mereció una réplica del obispo de Luján y Mercedes, que reconoció que cuando armó esta misa metió la pata. Lo tenemos para escucharlo. Pero cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa, le dije que sí. Me parecía bueno, pero fue creciendo en envergadura la misa. Y yo quiero pedir disculpas. De verdad, lo quiero hacer de corazón, porque tal vez yo no invité. Por no querer hacer algo tan importante, me equivoqué, metí la pata, como decimos. No comuniqué y se generó todo un malentendido. Pido perdón, de verdad. Porque así fue rápido y a veces estas cosas nos superan. Lo dijo ahí desde el púlpito. Y hoy a la mañana... Lo dijo ahí, lo que pasa es que no terminó de decir qué es lo que no hizo. O sea, dice metí la pata, pero no termina de decir a quién nos llamó. Claramente, Bueno, está para claro mí, que había todos, salvo Claro. Dualde, había todos dirigentes del oficialismo. Claro, es que claramente... Eso está hablando, digamos. Claro, hablando pero de la no fue el oposición. único él el que convocó. También el propio A ver, oficialismo convocó. a mí lo que me llama la atención mucho, y vuelvo a lo de anterior de Pichetto, y ahora analizamos un poquito qué se sabe y qué no se Falta sabe. Larreta también, del atentado. ahora. Pichetto fue el hombre que le hizo todos los deberes en el Congreso. Me salteo Menem, me salteo Dualde, voy directamente a Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Todos los deberes en el Congreso, en el Senado, a Cristina y demás. Como hombre de Estado del peronismo, hasta fundamentó la 125, el pacto con Irán, es decir, todo. Y Cristina ha hablado con él 200.000 veces, a veces gritándolo, a veces Pichetto cortándole, porque ya estaba cansado cuando no dependía de Cristina. Es decir, y fíjense la dinámica de la grieta. Uno dice, bueno, ¿quiénes podrían acercar posiciones de un diálogo político? Bueno, obviamente Pichetto podría hacerlo, en el oficialismo en algún momento era el propio Alberto Fernández, Sergio Massa, del otro lado Larreta y demás. Más allá de eso, está claro que la grieta es un negocio político y que los políticos son rehenes de su electorado. Si se corren un milímetro de lo que ya tiene como preconcepto su electorado, lo castigan. Y por eso están muy tironeados de un lado y del otro. Para la oposición, obviamente, el riesgo es mucho mayor, porque si están ganando en todas las encuestas, si vienen de una elección donde aplastaron al oficialismo, ¿por qué correrte de eso si te va bien así? Y la gente no le importa estos temas, sino que le importa la inflación del 100% y está buscando a cualquiera, Milei, Larreta, quien sea, para que lo saque de esto, como en su momento buscó a cualquiera para que lo saque de Macri, el fracaso económico de Macri. Entonces, en esa dinámica está claro que el oficialismo, más allá de que la víctima es Cristina, no es el gobierno entero. La víctima es la que le gatillaron en la cabeza. Entonces, está claro que el gobierno, si quiere continuar su gestión y terminar bien el gobierno y de alguna manera tener alguna chance también en el juego democrático el año que viene, tendría una responsabilidad también en el llamado al diálogo y cómo se gesta ese diálogo verdaderamente. Es mi humilde opinión. Me parece que hay muchos en el gobierno que creen que con Massa tratando de armar el salvavidas para poder llegar a agosto y que efectivamente está haciendo lo que tendría que haber hecho este gobierno mucho antes y lo está haciendo con la decisión política que antes no le dieron ni a Alberto Fernández, ni a Guzmán, ni a nadie en este gobierno. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, con esto alcanza y sigamos con el negocio de la polarización. Sí, pero el llamado... Cristina liderando a todo el peronismo. Bueno, y del otro lado, uno dice, cuando todo te está favoreciendo desde el punto de vista electoral, ¿por qué vas a cambiar? Esa es la dinámica un poco de la oposición. Sí, déjame agregar algo, porque el oficialismo cree que es negocio hablar del discurso del odio.
Pero Subán Córdoba acaba de hacer una encuesta a nivel nacional, 95% de confiabilidad. ¿Qué sector cree usted que tiene más responsabilidad en sembrar y difundir discursos de odio en Argentina? ¿Sabés cuál sale primero? El gobierno nacional. Entonces, no conocen la opinión pública. Ahora, ¿sabés? Pero discúlpame, Raúl, es algo de manual. Cuando alguien está gobernando, todos los problemas que ocurren, la factura va para el que gobierna. Así es. Le pasó al gobierno anterior, le pasó antes a Cristina. Es inverosímil. El gobierno ha tratado de instalar que el problema económico eran los empresarios que remarcaban. Lo ha tratado de instalar siempre hasta que llegó Massa y está haciendo un plan de ajuste tradicional con el FMI, cerrando la emisión monetaria, haciendo el ajuste fiscal, subiendo la tasa de interés, dando concesión a algunos sectores para que liquiden. El gobierno no habla nada de eso. No. Pero bueno, está haciendo lo que dice el manual de la economía. No está diciendo el otro, no está tratando de... ¿Quién tomó la decisión política de que haga eso? Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque si no el gobierno no llegaba al final. No llegaba el año que viene. Y bueno, es un poco la dinámica que están viendo mucho. Lo que sorprende es que nadie pueda salir, además de lo que se está haciendo, de ese juego que estábamos mencionando. Déjame aportarte que el llamado, en este caso al diálogo, lo está haciendo particularmente el cristinismo. Porque de hecho la semana pasada fue criticado Alberto Fernández por haber llamado a diversos sectores y no haber llamado a la oposición. Y ahora quienes están llamando a la oposición en el discurso público y en algunos llamados también son Larroque, Guado de Pedro. Eso sin Cristina no podría hacerse. Bueno, uno tiende a pensar que los interlocutores son los interlocutores que estaban en el medio. Eran Alberto Fernández, era Sergio Massa, los que habían traído en la coalición para tender puentes, no los que estaban en el sector ultra, que estaban para aglutinar al sector ultra y permanentemente tener un discurso de que todos los males de la Argentina era una oposición vendepatria, una oposición asociada con la dictadura. Es decir, acá ha habido, cuando hablamos de discursos del odio, Macri era basura a la dictadura. Y yo siempre dije que Macri puede ser cualquier cosa, pero te armó un partido político desde la ciudad, fue a la ciudad, ganó a nivel nacional y te ganó una elección. Es decir, no es la dictadura, es el juego democrático. Ahora, esta idea de que el que me critica es la dictadura, que sí quería la eliminación física del otro, me parece que bueno, no salió de la nada, salió desde el propio oficialismo en un momento y un sector del oficialismo que instaló ese discurso muy fuertemente para cerrar filas en ese relato del propio kirchnerismo. Sí, pero aparte se da otra situación muy particular. El kirchnerismo llama al diálogo. El más dialoguista de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, está dispuesto a dialogar con todos, menos con el kirchnerismo. Brenda, querías decir algo y me meto con demos la información, así podemos ir un poco a la parte económica. Esta mañana. Sí. Sí, no, quería sumarte que justamente ahora los roles adentro del oficialismo parecen invertidos. De un lado, el kirchnerismo, que siempre fue más confrontativo, está llamando al diálogo, más allá de que si es por el lado de Guado de Pedro y no tanto de Recalde o de Larroque que van cambiando las declaraciones. Guado de Pedro responde a Cristina Kirchner y del otro lado Alberto Fernández lo primero que hizo fue, como dijo Flor, llamar a un sector que no incluía a la oposición y al mismo tiempo salir a hablar contra los discursos de odio, etc. Y al final de la semana, por ahí empujado por el kirchnerismo, por Guado de Pedro, termina llamando justamente a la concordia a través de su presencia en esta misa. Hay que ver qué dice hoy, que tiene un acto a la tarde por el aniversario del fallecimiento de Antonio Cafiero. Bueno, hay que ver cuál va a ser su postura en ese momento, pero hasta la semana pasada estaban intercambiadas. ¿Qué se sabe y qué no se sabe hasta ahora del atentado? Se sabe en realidad bastante poco, pero lo que trascendió en las últimas horas fue un video de Sabac Montiel probando el arma. No sé si lo tenemos ahí. Era un video que secuestró la Policía de Seguridad Aeroportuaria y es un video donde él hace la prueba de gatillar en vacío. O sea, dispara el arma y lo muestra. No sé si lo tenemos ahí para mostrar en pantalla. Ahí está, mira, ahí va. Hace así y termina disparando en vacío. Las pruebas están claras y lo ¿Por que qué indican, esto es importante? Porque muestra que un tiempo antes de hacer de intentar este atentado contra Cristina Kirchner,
él estaba haciendo un ensayo de cómo disparar este arma. Entonces, esto lo incrimina directamente, no fue un error, había pruebas, Pero había premeditación. Yo estuve ahí leyendo a vuelo de pájaro que gatilló 2 veces y que no salió la bala porque no había justamente montado el arma, digamos, no había hecho este procedimiento. Entonces, algunos decían, bueno, no lo sabe hacer o en el temor que tenía o en la tensión en el momento se olvidó y demás. Esto de alguna manera jugaría a favor del criminal, del que intentó asesinar a Cristina. Sabía hacerlo, pero no lo hizo. Hay distintas especulaciones porque hubo un testigo que declaró... ahora es una causa que tiene secreto sumario, nos enteramos todo. Hubo un testigo que declaró en las últimas horas que dijo que hubo un primer disparo que no salió, que no se sabe qué pasó, y que cuando intentó hacer el segundo fue cuando lo detuvieron. Intentó montar el arma. Bueno, esto es lo que detalla este testigo, que dice cuando quiso hacer ese segundo intento ya no pudo porque lo detuvieron los propios manifestantes y después lo entregaron a la Policía Federal. Otra novedad que se conoció durante el fin de semana tiene que ver con la vecina de Cristina, Jimena de Tesanos Pinto, que la hemos visto en distintos canales, en distintas apariciones y que últimamente además empezó a tener cierta simpatía por el peronismo, se mostraba incluso más simpática. Y lo que se supo es que le alquila una habitación a una abogada que a su vez defiende a grupos que ahora están investigados para ver si tienen o no vinculación con esta causa. Brenda Uliarte, la pareja del atacante de Cristina, tiene distintos vínculos, se fueron confirmando con su celular, distintos vínculos con la agrupación Revolución Federal, que es este grupo que vimos en las últimas semanas que agredió a distintos personajes del oficialismo, que tiró cosas contra el auto de Sergio Massa, que fue a la puerta de la Casa Rosada a tirar antorchas. En ese acto además estuvo Brenda Uliarte. Y cuando fueron a agredir al auto de Sergio Massa el día de su asunción, también agredieron al periodista de C5N, Lautaro Mailín, que hizo la denuncia. En esa denuncia, la defensora de esta gente es Gladys Egui. Gladys Egui le alquila una habitación a la vecina Cristina Fernández, es decir, vive en el piso inmediatamente superior al de Cristina Fernández. Bueno, ahora todos estos vínculos se están investigando porque inicialmente creíamos que se trataba de un lobo solitario, después supimos que había funcionado con su novia, su pareja, después empezamos a ver que había otras personas y que empezaron a ir antes de ese día en distintas oportunidades a la casa de Cristina y ahora empiezan a aparecer muchos nombres. Hoy están detenidos ellos dos. Montiel y la Brenda novia. Uliarte y en cualquier momento se va a dictar el procesamiento. Es decir, esas 2 personas son las únicas 2 que están detenidas. A ver, vuelvo al tema económico. Atención con lo que está pasando con la inflación, porque Massa ha logrado estabilizar los dólares. Hay en la Argentina muchos dólares, como ustedes saben. Con este dólar de 200 pesos para la soja, una oferta válida solo por el mes de septiembre, ha logrado que el Banco Central pueda acumular en la semana pasada más de 1.000 millones de dólares, pero ha logrado estabilizar los dólares libres, ¿no? Los dólares libres que actualmente están entre 2,74, 2,80 pesos, el dólar blue, el dólar contado con liquidación, se han alejado de la zona de crisis total que tuvieron a valores de hoy, por ejemplo en octubre del 2020, o ese dólar de 350, ya íbamos al dólar de hiperinflación. Se ha alejado de ese dólar gracias a, bueno, lo que contábamos, encaminó el acuerdo con el fondo, el déficit fiscal, la emisión monetaria, la reprogramación de la deuda en pesos y la fuerte suba de la tasa de interés y sobre todo encontrar una fórmula para que empiece a acumular dólares el Banco Central. El dólar turista, el dólar tarjeta hoy está en 260 pesos, el dólar ahorro para los 200 dólares está en 244 pesos y no están muy lejos de estos dólares libres que son los que ha logrado estabilizar, dólares que en algún momento estuvieron bien arriba de los 300 pesos, ¿no? El dólar contado con liquidación llegó a los 350 pesos. El dólar oficial, están acelerando las mini devaluaciones diarias, en la última semana está corriendo al 7% mensual la devaluación del dólar oficial. Eso anualizado es 125% anual, es decir, incluso por adelante de la inflación. Están tratando de rápidamente que este dólar suba lo más rápido posible porque a este dólar no le ingresan dólares los exportadores. Pero por ahora han solo abierto una ventana por un mes para el sector exportador de 200 pesos y esto ha generado un ingreso muy fuerte de dólares de liquidación de la cosecha gruesa. Y
el Banco Central ha podido empezar a engrosar las reservas, que es fundamental, porque si hay muchos pesos y pocos dólares, Argentina va a una devaluación. Si frenás la emisión de pesos y empezás a acumular dólares, bueno, equilibrás, si se quiere, los niveles, y ya estos dólares en términos históricos, 280 pesos, es un dólar real históricamente alto. Es un dólar similar al pico de crisis del 2002. Es decir, podés estabilizar acá, pero para eso tenés que hacer los deberes. Lo que no ha podido frenarse es la dinámica de la inflación, y hay mucha preocupación en el Banco Central y en el Ministerio de Economía por lo que está sucediendo con los números de inflación. Contame los números y los vamos a analizar con Sebastián Menescaldi de la consultora EcoGo, que tiene su propio relevamiento semanal de inflación. Claro, la preocupación es porque el inicio de septiembre, en vez de marcar una desaceleración en la dinámica respecto de julio y agosto, bueno, marca que esa tendencia continúa. Digamos, la misma dinámica, el mismo proceso de inflación sigue. Creen en el gobierno que una parte se explica porque se aceleró lo que se llama el crawling peg, las mini devaluaciones diarias, pero claramente, por lo menos en el sector alimentos, la inflación no baja, no disminuye. Ojo que el gobierno va a dar a conocer el INDEC el miércoles, el índice de inflación de agosto. Dicen que puede estar cerca del 7%. En alimentos lo más probable. Entre 6,5 y tal vez cerca del 7%. Es un número obviamente de nuevo desastroso, pero la apuesta de masa es que la inflación se empiece a desacelerar a partir de septiembre. Los números que vienen de la primera semana de septiembre marcan también una luz de alerta muy importante. Bueno, en el Banco Central, en el equipo económico, tienen números muy parecidos a los que vamos a mostrar acá, que marcan que la semana pasada la inflación de alimentos fue del 2,7%. Hay que comparar, es una inflación muy elevada, hay que compararla con la semana previa, que fue del 1,8%, la primera semana de agosto, que dio por debajo del 2,7%, la primera semana de julio se acercó a este 2,7%, con lo cual está marcando eso, que el proceso inflacionario está tan caliente hoy como en el mes de agosto y parecido a julio, que fue la explosión tras la renuncia del 7,4%. La renuncia de Guzmán. En las últimas 4 semanas, según datos de la consultora LSG, la inflación de alimentos fue del 8,3%. Por eso el INDEC, cuando yo te digo que va a dar cerca de 7 la de agosto, bueno, si ya se toma parte de septiembre, da 8,3 últimas 4 semanas. Y cuando vos ves cuáles son los productos, los alimentos que más se encarecieron, siempre según el SG, los panificados, la carne aparece, que explica por qué se recalienta el índice, porque la carne tiene una ponderación bastante elevada en el índice, las verduras, los aceites, el azúcar, son todos productos entre los frescos y lo que pasa con panificados y azúcar que se van repitiendo semana tras semana y no hay ningún tipo de acuerdo en especial que te permita pensar que en el corto plazo vaya a enfriarse ese proceso justamente. Últimas 4 semanas, fíjate, verduras 13%, lácteos el 11,8%, lácteos, huevos, leche, está todo metido ahí, el azúcar casi 10%, los panificados 7,1% y las frutas el 5,5%. Con lo cual, lo que se nota es eso, es que no hay ningún acuerdo de precios, digamos, de ninguna canasta a la vista distinta a lo que estamos viendo. Un gobierno que, nada, se reúne con las empresas formadoras de precios, con los supermercados, pero el argumento que le están dando es, por un lado, no sabemos qué va a pasar con la importación de insumos, por más que el Banco Central les dice, sí, van a tener, si hay algún caso puntual que atenderlo, van a tener los dólares. Siguen trabajando con la misma incertidumbre y por otro lado lo que están viendo es que el dólar, las mini devaluaciones todos los días se va acelerando, con lo cual para adelante es una inflación, por lo menos en alimentos, bueno, que no baja o está incluso un poquito más para arriba. Sebastián Menescaldi de la consultora EcoGo, ¿cómo viene el relevamiento que ustedes hacen semanalmente en la consultora? Bien, nuestro relevamiento en general sigue marcando una inflación que sigue siendo elevada. Es cierto lo que fue en julio, digamos, fue un mes muy loco para los precios, había mucha incertidumbre, nadie tenía un precio. Tuvimos el cierre de las importaciones, los que importaban no sabían si iban a poder volver a importar productos, pusieron precios, remarcaron todos resguardándose sin saber si lo iban a poder vender o no, porque no sabían si lo podían reponer. En el mes de agosto esa situación de la inflación siguió y es cierto que se empezó ya a trasladar un poco más a todo lo que era servicios y alimentos y eso hay cierta continuidad en eso, a lo cual tenemos que agregar en el mes de septiembre también suba de precios regulados, suba del gas, suba de la electricidad, suba todo eso también para los comercios. Todo eso está impactando y está generando que la inflación, digamos, no se desacelere o se desacelere muy lentamente. Nosotros en nuestra previsión tuvimos una inflación de
de 6,9% en el mes de agosto, y por ahora nuestros primeros números de estas 2 semanas estamos previendo una inflación de en torno al 6,3% para este mes. También quizás en lo que es alimentos y en lo que es la carne, que recién mencionaba, que era el estudio del ESG, también hay un impacto de todo lo que sea la soja. Perdón, con esa inflación arriba del 6, ¿cuánto están viendo la inflación del año? 99,6%. Claro, 100%. casi 100%. Yo decía, para estabilizar la inflación alrededor de entre 90 y 95 hay que bajar rápido al 5% mensual. Con esta inflación que se está viendo y demás, vamos al 100%. 100% clavadito en ese... El 3,95. Bueno, ¿sí? está bien, tampoco no hay diferencia, Es pero... psicológico. Claro, y la pregunta es, digamos, cómo viene la dinámica salarial, ¿no? Y el resto de los ingresos fijos en la Argentina, jubilaciones, planes sociales. Exacto. Bien, a ver, en el primer semestre todo lo que es la dinámica salarial en general estuvo levemente por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque tuviste recuperos de años anteriores más las subas de este año. Ahora, lo que estamos viendo en el segundo semestre es que de repente se va a alejar. La inflación la va a sobrepasar a los salarios. Si bien los salarios se vienen recomponiendo cada vez más rápidamente, no va a alcanzar el ritmo que va a tener la inflación y eso probablemente se recupere en el próximo año. Nosotros en términos reales estamos previendo una caída cercana al 4% en términos interanuales a fin de año de los salarios. O sea, una pérdida de los ingresos de los asalariados. Claro, pero lo que ahí se está viendo también es que se disocian mucho los salarios en blanco de los salarios en negro, 4 millones de trabajadores en negro que vienen perdiendo, sí, corriendo pero muy atrás de la inflación y muy por detrás de los salarios en blanco. Y eso es un poco también lo que impacta. Yo siempre digo, ojo que acá hay una bomba sobre la base electoral fundamentalmente del oficialismo, que es la inflación. Es decir, uno ve las preocupaciones del votante del oficialismo y el primero lejos aún mayor que el votante opositor es la inflación, porque el votante opositor también tiene la corrupción, otras cuestiones que se han instalado en el discurso. Macri, con todos los aumentos que hizo brutales que fueron en la primera mitad de su gobierno, todos los aumentos que hizo ganó las intermedias. En la segunda mitad de su gobierno llegó al 50% de inflación, perdió las presidenciales. Pero perdón, 2016 tuvo 40%, 2017 tuvo 25% de inflación. Hoy estamos hablando de una inflación cercana al 100%. Por eso, ¿cómo un gobierno, un oficialismo enfrenta las elecciones presidenciales, la posibilidad de renovación con una inflación que va a llegar a cuánto el año que viene? ¿Qué están viendo para adelante, Sebastián? Esto que está negociando Massa y ahora va a aportar información adicional Claudio respecto a la negociación en este momento en Washington, es la búsqueda de los dólares, ¿no? De cerrar el acuerdo. El fondo, a mí me dicen que el segundo trimestre lo va a aprobar sin problema, la meta monetaria, la meta fiscal y la meta de reservas, que es un poco lo que dejó Guzmán, más allá del maquillaje que hizo Guzmán y demás, también lo va a aprobar. Argentina tiene un problema con la meta en septiembre del tercer trimestre, pero que recién se va a revisar en diciembre. Es decir, más acá no está a la defensiva de que le aprueben las metas. La meta sabe que va a salir del encuentro y van a estar aprobadas para la Argentina y va a estar el desembolso de 4.000 millones de dólares a fin de mes. El problema que tiene es si el fondo tironea mucho para cerrar la brecha cambiaria. Le dicen, bueno, apuren la devaluación para cerrar la brecha. Si el fondo se pone duro en algo que es muy difícil de sobrellevar cuando estás en estos niveles inflacionarios. Sí, ahí creo que lo más difícil que va a ser para Massa, yo creo que Massa lo que hizo, llegó hoy, atendió a la emergencia. Y eso lo está logrando. Y con el dólar soja lo está logrando. Lo que va a quedar más difícil hacia adelante es cuál va a ser la trayectoria de las reservas. Entonces él llegó, tenía 1.400 millones de reservas netas, ahora tiene 2.400 millones de reservas netas. Para cumplir la meta de septiembre le faltan 4.000 millones. Aproximadamente la mitad lo puede conseguir con organismos internacionales. Parte del desembolso del fondo, si es que desembolsa estos 4.000 millones, otra parte con el BID, pero le faltaría conseguir 2.000 millones de dólares más. Y el tema es que lo está consiguiendo vendiendo un stock hoy. Está consiguiendo la soja, que es un stock, no es un flujo. El tema es que si lo consigue eso hoy, va a ver qué va a hacer en el último trimestre del año para poder cumplir la meta de fin de año. Y para mí, bueno, lo que hay que empezar a proponer es qué plan y qué programa quiere hacer para lograr ese objetivo hacia adelante. Yo creo que la meta fiscal puede ser cumplible, el 2,5% del PIB puede ser cumplible. ¿Por qué? Porque tiene la inflación. La inflación le va a incrementar los ingresos, le va a licuar los gastos, va a poder cumplirla. Pero el tema es cómo va a lograr los gastos si se pone firme en topear los gastos, que no haya bonos extraordinarios
para los asalariados públicos, para los jubilados, para los planes sociales. Que algunos Bueno, ya por una hay. vez va a haber, pero no, estamos hablando de no haya aumentos permanentes más importantes que traten de acercarse a la inflación. Sí, no, y también quizás hacer algún cierre, menor gasto público, gasto de capital, menor transferencia a las provincias. Bueno, con eso lo va a lograr. El tema es, bueno, ¿qué va a proponer él al fondo de cómo va a lograr conseguir dólares hacia adelante? Digo, porque este esquema donde compra dólares a 200 y los vende a los importadores a 140 no es sustentable, no cierra. O sea, eso puede cerrar en un periodo, en un mes, pero no creo que se pueda hacer hacia adelante. Bueno, y ahí lo más probable es que hoy por hoy lo que proponga sea un poco más de cepo y un poco más de desdoblamiento. Hay que ver qué es lo que surge de estas reuniones. Sebastián, gracias, muy amable. Ahí está Sebastián Menescaldi de la consultora de Cogo. Bueno, Claudio, ¿qué tenés de la reunión de Massa en este momento? Que acaba de terminar la reunión entre Massa, Janet Yellen, David Lipton, ahí en el Departamento del Tesoro. Del lado argentino participaron el embajador Argüello, embajador argentino en los Estados Unidos, Miguel Pelle, como presidente del Banco Central. Lo que evalúan en el gobierno es que se trató más que nada de una señal política muy fuerte, el hecho de que la ministra de Economía de los Estados Unidos haya participado directamente de la reunión, y como paso previo a lo que se viene en minuto, que es la reunión entre Massa y Kristalina Georgieva, bueno, digamos, es un respaldo para ir a negociar lo que son los números. Lo que se vio con Janet Yellen y con Lipton son aspectos generales de cómo está la economía, el plan que tiene Massa de acá primero hasta fin de año y el año que viene, pero lo que se viene ahora es la negociación con los números sobre la mesa en lo que tiene que ver déficit fiscal, digamos, las proyecciones fiscales, las cuentas públicas, y por el otro lado el tema reserva, los dólares. Busquemos una foto de Janet Yellen, que es una gloria de la Academia Norteamericana, tiene 80 años. Janet Yellen está casada con Akerlof, que es Premio Nobel de Economía. Es una figura muy importante en la Academia de Estados Unidos, fue presidenta de la Reserva Federal también, y es la ministra de Economía de Biden. Ahí está la foto, ahí está la foto de Janet Yellen con Sergio Massa. Mirá, ahí atrás está sentado Pelle, el presidente del Banco Central. Gabriel Rubinstein. Es toda una señal importante diciendo, bueno, todo lo que pueda hacer Washington para ayudar va a acompañar al gobierno. No quiere que se caiga la Argentina, no quiere que se caiga el acuerdo con el fondo, y va a acompañar. Después dependerá del gobierno argentino cómo sigue la situación. Estados Unidos muy interesado en la cuestión energética, digamos, en general, pero a ver de qué manera Argentina puede justamente sí, que no haya una otra explosión en la Argentina después de lo que ha ocurrido con el último programa económico del FMI, es decir, que Argentina no se caiga en una hiperinflación o que no vaya a una situación disruptiva. Esa es básicamente la señal que envía Janet Yellen. ¿En qué los puedo ayudar? Hasta ahora era, ¿en qué los puedo ayudar si no se ayudan ustedes? Bueno, ahora Massa va y le dice, bueno, ven, nos estamos ayudando, estamos con el programa y estamos tratando de cumplirlo. Bueno, a ver qué más les puedo ayudar. Es un poco el mensaje que está dando y por eso la administración Biden. Por eso el gobierno habla, Massa está hablando en este momento de una poderosa señal política de Estados Unidos en función de lo que viene, que es la negociación de los números y el tema dólar con el Fondo Monetario que va a ocurrir en... Pero por eso digo, la situación, por eso te alejás del escenario de fines de los 80. Es decir, acá no solamente te apoya el FMI, te apoya toda la administración del Tesoro norteamericano. Lo van a recibir Alberto Fernández, pues, ¿quién quiere que lo reciba? Es decir, están todos los organismos de créditos alineados para darle dólares a la Argentina. Por eso hay chances, obviamente, de alejarse de ese escenario de cómo terminó el gobierno de Alfonsín. Dependía también de la voluntad política del gobierno. Bueno, con Massa están mostrando la voluntad de política de que no quieren ir a una crisis total. Después hay que preguntarse a dónde quieren ir, que todavía no termina de definirse. Está Cristian Ritondo. Gracias por venir, Cristian, muy amable, el presidente del bloque del PRO en Diputados. Bueno, yo me preguntaba a principio del programa si cambió algo en la dinámica política después del atentado a Cristina. Hay un repudio, creo que todos somos conscientes que la violencia no conduce a ningún lado, pero después en las formas, mientras la misa por la paz se producía, en Plaza Lezama había un acto donde volvían a repetir todo lo que vienen diciendo todo el tiempo, ¿no? Esta cosa de esto del odio
y que termina ese odio en una empuñadura, esto que quisieron hacer los cuadernillos de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ellos tienen un problema que cuando buscan culpables, buscan a los medios porque creo que son quien van saliendo del relato para mostrar los datos. Es la oposición porque tiene posibilidades grandes de sacarlos del poder. Y por el otro lado la justicia, que es quien les pone el límite. Entonces, el discurso o la misa por la paz, que termina siendo una manifestación kirchnerista, y lamento que sea en la Basílica de Luján, lo lamento porque para los católicos, para mí en particular, es un lugar de encuentro, es un lugar para otra cosa, no es para eso. Y no hay acercamiento, no hay lógica del diálogo, porque debe haber un clima del diálogo. El clima del diálogo no lo da Parque Lezama el sábado de la tarde. Yo no te llamo el viernes y el sábado hago un acto donde vuelvo a hacer lo mismo que todos los días, buscando el responsable en el otro. No solamente esto, de la situación económica, todas las situaciones hasta ahora han utilizado el pero Macri, pero la oposición, pero los medios, pero la justicia. Y la verdad que no funciona. Y de hecho es que con ningún dirigente del PRO, por lo menos que yo sepa, pero ni con Horacio, ni con Patricia, ni con Mauricio, ni con María Eugenia, ni conmigo, ni con Humberto Schiavone, por decir los que tenemos mayor representatividad, gobernador, presidente del partido, expresidente, gobernadora, presidente de los bloques, han tenido ningún tipo de comunicación. Ahora, volviendo al tema del atentado, ¿no? Uno ve que inmediatamente después de ocurrido hubo, ¿no? Ahí en el Senado, he visto que estaba todo el bloque no solamente en el Senado, creo que en el Congreso, del bloque del oficialismo y de la oposición, junto a una declaración de repudio y demás. La pregunta es, para adelante, ¿no? ¿Usted cree que es necesario algún tipo de diálogo oficialismo-oposición? Porque si ustedes van a hacer gobierno en algún momento, aspiran a hacerlo a partir de diciembre de 2023. En general, como se ha visto la distribución del poder en estos últimos gobiernos, uno tiende a pensar que le está costando gestionar a este gobierno, al gobierno anterior, al último gobierno de Cristina. Y algunos dicen, bueno, y tal vez tiene que ver también porque la falta de confianza que hay en la Argentina no es solamente en un gobierno, sino es en un sistema de cómo funcionan los políticos en la Argentina. La lógica de los parlamentos es dialogar, digo, parlamentar. Es la función que tiene el Parlamento. Ahora, es muy difícil cuando vos te llenás de preconceptos. Entonces, si vos vas a hablar con el responsable de todos tus males, es muy difícil que llegue a buen puerto. Entonces, en realidad, se hace desde qué querés hablar, se hace de cara a la sociedad y qué vas a proponer. Porque hay cosas que lógicamente no nos vamos a poder poner de acuerdo. La visión del mundo que lleva este gobierno, la defensa de la dictadura de Venezuela, Nicaragua y Cuba, su posicionamiento con los países vecinos, digo, no nos llevan a perdón, esto. Porque Sergio Massa está con Janet Yellen y el FMI defendiendo a Nicaragua y a Venezuela y a Cuba. Uno tiene la impresión de que... pero luego hace el canciller. Massa ha logrado, justamente ahora está con los demócratas, ¿no? Con Janet Yellen, que es demócrata, pero su llegada al BID, a los organismos internacionales, fue con los sectores más anticatristas, más anti-Fidel Castro, más anti-Maduro del establishment Pero uruguayo. es el ministro de Economía, no es el canciller. No, es el ministro de Economía, no es la Cancillería. No es el segundo de Cancillería que lo expresa en organismos internacionales. Digo, a ver, Sergio Massa no va a ir a decir, no va a Houston a pedir que pongan plata en la Argentina y después insultar al fondo. Me parece que ahora, pero yo te pregunto, eso sí es de poco lo que te inteligente. pregunto, Cristian, es la lógica de construcción política. El kirchnerismo en su momento, la construcción fue a partir de la 125, el campo, el demonio, Mañeto, todos empleados de Mañeto, la antipatria por un lado, y así construyeron un relato que empezó a generar y darle identidad al kirchnerismo. Antes con Kirchner no estaba ese relato. Eso se generó a partir de la 125 del 2008. Yo siempre dije, la transversalidad con Kirchner. Claro, con Kirchner le sumó a Cristina Cobos, sí, le sumó a Cornejo, le sumó a Luis Juez, le sumó, es decir, al contrario, varios de los que son hoy duros que están enfrente estaban en el gobierno.
con eso generó, Cristina, ese relato. Yo decía, ojo que el fanatismo va a aparecer siempre, que aparece de un lado, aparece también del otro lado. Ustedes construyeron muy fuerte también, después de 12 años de kirchnerismo, bueno, el relato del anti-kirchnerismo. Y con eso ganó Macri, más allá de también el cansancio económico con el kirchnerismo, las causas de corrupción y demás. El discurso de Argentina va a Venezuela, ¿no? ¿No está claro que este gobierno no va a Venezuela? Que están todos discutiendo si llega al 10 de diciembre del 2023 en todo caso. A ver, que no es un gobierno fuerte, que es un gobierno extremadamente débil. Pero cuando aparece algo de fortaleza te vienen con la ley del odio. Y cómo regularizamos lo que se dice en los medios, en redes sociales. Ahora, después no les alcanza y van para atrás. Pero no es que no tiene la intencionalidad. Y como es un gobierno que tiene 3 partes, una cosa es Alberto, que hoy tiene la formalidad de ser presidente, digo, porque no toma decisiones. La parte económica toda recostada en Sergio Massa. Y después, digamos, el poder concentrado en Cristina Fernández de Kirchner, que tiene su propia agenda con sus propios problemas, que no son los problemas de la gente, eso es lo que tiene. Entonces, es muy difícil mirar el gobierno. Pues yo te escuchaba, cuando vos me contabas, yo te digo, bueno, eso es una parte, la otra parte está en otra cosa. Digo, y es como que cada parte del gobierno está en una cosa distinta. Y después lo que digo, para nosotros... ¿Pero no te parece que todos están haciendo el negocio de la grieta? Cristina en su momento planteaba, hay que revisar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Eso necesita una reforma constitucional. El kirchnerismo no puede pasar una ley hoy en el Congreso, no tiene mayorías para pasar una ley en el Congreso. No puede nombrar un juez de la Corte Suprema, un procurador general, no tiene acuerdos para eso. Y habla de la reforma constitucional para terminar con la autonomía de la ciudad. Y ustedes agarran y dicen, vienen por la ciudad, vienen por la ciudad. No están... No, tampoco fue eso. A ver, lo que entendemos es que ellos tienen una práctica de costumbre. A ver, cuando ellos hablan de la justicia, no sé, es un poder independiente. O sea, cuando critican a Luciani, digo, la verdad que nosotros, digamos, como gobierno no nombramos a Luciani. Entonces, digo, es un relato constante de cada una de las cosas, de buscar si pasaron a 4 cuadras por la casa de un sobrino de Macri, si alguna vez de chiquito jugaba a la bolita. O sea, ver cómo todo el tiempo es el relato. Y este es el problema. Digo, a ver, justo por el cambio, lo que plantea es que hay división de poder en la Argentina, que esa división de poder hay que respetarlo, digo, que hay que vivir en un Estado de Derecho, que las relaciones de la Argentina en el mundo no pueden ser con las dictaduras. O sea, no es que es el contrarrelato. Si vos pensás mal, pero digo, lo que queremos es un país normal, que vaya por la senda de lo normal. Que si recuperás un Mercosur, entiendas cómo te puede potenciar Brasil. No, a lo que iba, si no lo hay que digo, exageración. pero no hay un contrarrelato. Ahora, cuando hablamos de eso, hay un ministro de Economía que con el aval del presidente y la vicepresidenta está en Washington sonriente con todo el establishment de Washington. Está claro que la Argentina busca, de alguna manera, pasando la gorra, alinearse con todo el establishment de Washington, para hacer el ajuste, para conseguir financiamiento y demás. Y por otro lado está el discurso van a Venezuela, que puede ser el discurso de sectores del kirchnerismo, pero uno dice, ¿no se puede dejar de lado eso y encontrar un punto de acuerdo? Pero a ver, el mismo día que renunciaba Guzmán, el mismo día la vicepresidenta decía que ella había discutido con Melconian sobre que la emisión no generaba inflación. Y sí. O sea, entonces digo, pero nosotros no podemos entrar en un discurso... Bueno, parece que Melconian la convenció. En un discurso esquizofrénico. O sea, lo que digo es, nosotros no podemos discutir con las partes. Pero Melconian dijo que hay que dialogar con todos, porque lo que digo tal vez la convenció. ¿Quién es, digo, para vos, digo, para todos nosotros, quién es el gobierno? Digo, ¿quién es? ¿Es lo que dice Cristina? ¿Es lo que hace Alberto? ¿Es lo que hace Massa? Entonces, la verdad que nosotros no podemos entrar a discriminar que son ellos. Digo, entonces, en el diálogo que tendría que tener... Hoy el Parlamento tiene claro el diálogo. Es más... El día, o esta semana viene, después de un año, el jefe de gabinete. ¿Cómo habla de diálogo? Si lo que tiene como función constitucional, que es una vez cada 2 meses, venir a rendir al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, hace más de un año que asumió y Mansur no vino nunca. A ver, un segundito, porque hay una noticia de último momento, Brenda. Sí, hay una noticia de último momento porque se conoció una entrevista que dio Alberto Fernández a la TV Española, un programa que se llama El Programa de Ana Rosa, donde Alberto Fernández básicamente, bueno, habló del tema por el cual lo entrevistaron, fue el atentado a Cristina Kirchner, y en particular dijo una frase interesante que no se conocía hasta ahora, que es que dijo, se conocieron las conversaciones de los culpables,
y decían que el próximo soy yo, por Alberto Fernández, ¿no? Tengo que estar atento por si me pasa a mí, pero no puedo separarme de la gente, ¿no? Por ahí hablando de estos contactos físicos que tiene el presidente cuando baja al territorio y se reúne con custodia, por supuesto, pero muy de cerca y en convocatorias ciudadanas. Bueno, quizás está hablando de que esto lo va a seguir haciendo a pesar de lo que acaba de pasar con Cristina Kirchner. Una revelación interesante. Y por otro lado, también otra definición que dio el presidente fue que no se trata de un loco por Sabac Montiel, sino de una persona que está en sus plenas facultades, separándose, ¿no?, de las hipótesis iniciales que hablaban de esto. ¿Tenemos el tape? Tenemos el tape de Alberto Fernández contando esto en la televisión española. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ritondo, ¿algún comentario? No sé, digamos, no escuché esos audios, con lo cual no puedo opinar. A ver, la violencia repudiable, los argentinos, creo que del 83 en adelante pudimos repudiar, y creo que si fue una conciencia de Estado por los cuales se modificaron inclusive leyes importantes para la Argentina que hacían a la paz social, como dividir el rol de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, la ley de inteligencia, la ley de seguridad interior. Me parece que limitaban porque la violencia venía de un lado, ¿no? Y atentaba contra el sistema democrático. Me parece que, y hasta ahora no tuvimos hechos de violencia, sí similares, no de esta magnitud. Creo que a todos nos impresionó ver una pistola a 20 centímetros de la vicepresidenta de la Nación gatillando. Digo, ese tiene que ser el más alto repudio de toda la dirigencia, no solamente política, absolutamente de toda la dirigencia. Ahora hay que esperar y apoyar a que la justicia avance rápidamente en el esclarecimiento. Tiene 2 detenidos, ver cómo son, si conforman una banda, no son parte de una banda, qué es lo que decían, qué no es lo que decían. Pero digo, hay que apoyar al doctor Rívolo y a la doctora María Eugenia Capuchetti en este trabajo que están haciendo. El Estado tiene que darle todos los elementos que necesiten de información, digo, porque hoy la AFI, las Fuerzas de Seguridad Nacional, todo esto, son las que los nutren de una cantidad de elementos, digo, y esperar que se pida la justicia. Porque me parece que de circos, no sé si lo que dijo el presidente está en la causa, no está en la causa. A ver, escuchémoslo, ahí está Alberto Fernández. Está entera, está fuerte. Para todos fue un momento de conmoción, pero gracias a Dios está muy entera, muy íntegra y trabajando. En la Argentina, después de la dictadura, no ha habido crímenes de naturaleza política, ¿no? Y la imagen es una imagen muy dura, porque es la imagen de alguien que está gatillando 2 veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza, a 20 centímetros de la cabeza de Cristina. Todos los sistemas de seguridad en circunstancias como esa fallan. Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a victoriar y a acompañar a Cristina, y sabía que si su resultado, cualquiera fuera el resultado, iba a ser inmediatamente apresado por la gente que lo rodeaba. Cuando alguien está dispuesto a eso, es decir, a poner en riesgo su vida o su libertad para lograr su objetivo, es muy difícil predecirlo. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo. ¿A usted le infunde respeto? ¿Tiene miedo de que le puedan atentar contra usted, presidente? No, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos. Lo que no quiero es que nos separen de la gente. No nos debe hacer pensar que eso es la Argentina. Es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad. Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que representa o por lo que piensa. No es un marciano que vino a disparar contra Cristina, no es una persona que llegó, que salió por fuera de nuestra sociedad, es uno que vive en nuestra sociedad, no es un imputable. No tiene ninguna alteración en sus facultades mentales y tiene plena comprensión de la criminalidad de su acto y se ha movido libremente dirigiendo sus acciones. Entonces, no es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia. Una persona enojada con la democracia no puede
reaccionar de este modo. No, me parece que hay que dejar avanzar a la justicia, encontrar cuáles son todos los elementos. Me parece que sacar desde la política conclusiones no ayuda al esclarecimiento de este caso o de cualquier caso similar, entendiendo en un principio básico es que hay que erradicar cualquier tipo de violencia, repudiar lo que le pasó a la vicepresidenta, ser solidario, pedir sin duda mayor responsabilidad de la Fuerza de Seguridad Nacional, que creo que han actuado muy mal después de ocurrido esto, que no creo que todo lo que el protocolo dice, después que un objetivo, como el caso de la vicepresidenta, tiene un intento de atentado de esta calidad, hicieron todo mal y siguieron poniendo en riesgo la vida de la vicepresidenta, que tienen que estar mucho más atentos. Y si esto que dice el presidente es cierto, tiene que estar atento, como las amenazas que sufrió Mauricio Macri o todas las cosas que pasan en redes, que a veces uno no las toma o no las siente como amenazas. Sí, pero en otra parte, en su momento cuando Macri también, creo que estaba Bullrich como ministra de Seguridad. Nosotros tuvimos una amenaza. A ver, nosotros. No, pero cuando hubo amenazas de tuiteros y demás, que se hicieron causas judiciales, obviamente la detención de esas personas la dispone la justicia, no la dispone la Fuerza de Seguridad. Pero se hicieron denuncias, bueno, porque son hechos graves, digamos. La amenaza que le iban a poner una bomba a María Eugenia, cuando el juez de Morón, Rodríguez, decide allanar, se le encontró la bomba. No sé si le iba a poner, pero había dicho que le iba a poner una bomba a María Eugenia Vidal y cuando se allanó la casa se encontró la bomba. Digo, estas cosas ocurren, digo, lo que digo, me parece que lo que tenemos que ser serio, eso encapsularlo, no encapsularlo en el sentido de que hay que hacer la denuncia, trabajarlo con responsabilidad y a veces mediatizar tanto, aparecen estos amenazadores de cualquier lado. Me parece que hay que dejar trabajar a la justicia y a la fuerza de seguridad de este tema. Cristian, vos hablabas de la supuesta ley para restringir las redes, algo que ya está, ya se bajó, se desmintió, o la idea es al final no hacerla, no importa. Pero en una propuesta había aparecido Victoria Donda planteando eso. Si esa es la esencia del kirchnerismo, según tu planteo, si esa es la idea de lo que ellos sienten en realidad, entonces, ¿por qué no podemos pensar que la esencia del PRO es Patricia Bullrich, presidenta del PRO, no repudiando este hecho, decidiendo no repudiarlo? La pregunta es, ¿hablaste con Patricia Bullrich sobre ese tema? Sí. ¿Te pareció mal que no lo repudiara? No, Patricia lo que esperó, voy a contestar lo que ella ya contestó en los medios que estuvo, que hablara el presidente. Y cuando el presidente cambia la lógica, buscando el responsable en el otro, cuando habla el presidente, habla de la oposición, habla de la justicia y habla de los medios, Patricia le dice que perdió una oportunidad. O sea, lo que le dice es, debe convocar, ahora ya los responsables somos nosotros. Pero ella también perdió una de repudiarlo, decidió no hacerlo. Pero había repudiado, a ver, yo no es por hablar de mí, pero yo creo que ha sido el primer dirigente de la oposición, y yo debo ser entre los primeros dos que salió a repudiar. El comunicado del bloque del PRO fue anterior al del bloque del Frente de Todos. Pero es la presidenta del partido más importante de la oposición. Pero ella salió, a ver, ella midió quien iba a hacer el análisis, y esto lo he explicado, era el presidente. El presidente cuando salió de convocar a todos, decidió feriado para mañana para acto partidario, reunión con los propios, y la culpa la tiene la oposición, la justicia y los medios. Y a eso respondió Patricia. ¿Verdad? Sí, ¿qué pensás en particular del llamado a la oposición, del que venimos hablando, de parte de Guado de Pedro? Digamos, su figura en particular como alguien muy cercano a la vicepresidenta que está tendiendo puentes, dice que está tendiendo puentes y a pesar de todos los ruidos que hay alrededor, claramente lo está haciendo y dice que se está comunicando con todos, con algunas admisiones de parte de referentes, por ejemplo, de la UCR, que dijeron que efectivamente habían tenido diálogo. A ver, que lo haga el ministro del Interior es lo que corresponde por parte del gobierno, porque tendría que ser de donde tienen las relaciones con los partidos de la oposición y con el Congreso. Nosotros desde el PRO no recibimos ninguna llamada. Pero aparte, vuelvo a repetir lo mismo, si él llama y el Partido Justicialista en Parque Lezama vuelve a repetir lo mismo, los cánticos afuera de la iglesia son lo mismo. Pero la verdad es que es una escenografía, no cambia absolutamente nada. Y después la vocera vuelve a repetir las mismas cosas, pero aparte dice que no hay intención de hacerlo.
Digo, es inentendible. O sea, porque yo digo, uno no puede evaluar individualmente un gobierno. No es que dice Massa, que dice De Pedro, que dice Cristina, que dice Alberto, y qué es lo que la vocera nos transmite. Es muy difícil. Perdón, no es para defender al gobierno ni mucho menos, pero del otro lado, ustedes también, que son una coalición y que tienen distintas posturas, también salen a relativizar lo que dice uno en relación a lo que dice el otro y diciendo, bueno, con la respuesta de, bueno, sí, somos una coalición diversa, pero estamos juntos. Bueno, ellos querían lo mismo. Hay un dato, Brenda, vos tenés roles institucionales. Entonces, si vos querés hablar con la oposición, podés hablar con los presidentes de bloque, podés hablar con los presidentes de los partidos, que son 3/4, si se quiere, el peronismo republicano. No es que tenga que hablar con 10.000 personas. Ahora, si yo del bloque, por decir, voy a ponerme un ejemplo para no poner otro, el bloque mío, voy a hablar conmigo, soy el presidente del bloque, hablas con un diputado de mi bloque. No estás hablando institucionalmente. Entonces, vos como ministro estás procediendo a trabajar en la interna del otro, porque institucionalmente no estás hablando con la persona que es presidente. De hecho, no me lo confirmó Juan Manuel López, pero no habló con ningún presidente de bloque de la oposición. Habló con diputados que no son presidentes de bloque, que no son menos ni más, pero lo que digo, institucionalmente no es por donde corresponde el diálogo. Cristian, otro de los hechos que sucedió la semana pasada tiene que ver con este diputado Francisco Sánchez, que salió a pedir vía Twitter la pena de muerte para Cristina Kirchner o para aquellos que cometieran delitos de corrupción. El Frente de Todos salió a pedir que ustedes repudien esas declaraciones y ustedes hicieron una declaración un poco, no fue un repudio, dijeron que no estaban de acuerdo. ¿Qué pasó con ese diputado? A ver, no voy a volver a todo lo que ya relataste, que presentó un proyecto equiparando los delitos de corrupción con los de traición a la patria. Esto por una parte. Quiero terminar de escuchar. Sobre esto, primero yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. En este caso, ni en ninguno. Eso que he visto casos, como me tocó ser ministro, que rezaba, ¿no? Digo, por el grado de violencia y cosas que habían hecho. Pero no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero no solamente dijo esto, yo contesté con la carta que él elevó, diciendo que no es el momento, que es lo que tenía otra idea, y se retractó. Y yo le contesté diciendo que no era una opinión de mi bloque, que no estaba de acuerdo con la pena de muerte. O sea, más no puedo contestar, ¿qué voy a decir? Pero que lo había hecho de título individual. Pero esas declaraciones, ese tipo de manifestaciones, ¿no generan todo esto que estaban criticando ustedes? Sobre la grieta, sobre la exacerbación del odio, etcétera. A diferencia de ellos, yo contesté como presidente del bloque institucionalmente diciendo que no es lo que respondía. Yo no vi del bloque del Frente de Todos que todavía hayan dicho o le hayan pedido la renuncia a la titular del INADI. ¿Viste cómo procedemos diferente? Y ellos tienen la responsabilidad de gobernar. Sí. Y nosotros somos oposición. Lo que es muy impresionante, y cerramos con esto, Ritondo, y quiero una opinión ahí de Timerman, cómo está viendo a la oposición. Lo que es muy impresionante es que en una democracia plena como la Argentina, en ebullición plena, digo, porque hay alternancia en el poder, porque felizmente así como funciona, ¿no? La gente dice, bueno, fracasó el último gobierno de Cristina, que venga el que sigue. Fracasó Macri, que venga el que sigue. Está fracasando Alberto Fernández, bueno, muy probablemente digan que venga el que sigue. A ver si fracasa, bueno, que venga. Esa es la alternancia en el poder. Hay hoy mucha paridad, incluso en el Congreso, en la justicia. Bueno, el kirchnerismo dice que está toda copada, pero han tenido el 2/3 del Senado desde el 83 y muchos de los que están, o los jueces o los fiscales, son designados en la época de Cristina o de Kirchner. No habría salido, del 83 de ahora no habría salido ningún solo juez que no haya tenido el visto bueno de ellos. Por eso, digo, después Pichetto es el candidato a vicepresidente de Macri y yo insisto, yo hice una sección histórica que se llama Infieles, cómo Pichetto iba pasando de uno a otro y ha estado 12 años con el kirchnerismo, haciendo el trabajo en el Senado para Cristina Fernández de Kirchner, y la sociedad permite que sea el candidato a vicepresidente del principal partido de la oposición, que dice que el oficialismo va a Venezuela. A mí lo que me sorprende mucho en ese negocio de la grieta, de la polarización, es cómo se miran como si el otro fuera la no democracia. Entonces la oposición dice, miren, Cristina, el kirchnerismo va a Venezuela, dictadura de Maduro, de Cuba, de lo que fuera, y desde el kirchnerismo dicen, estos son la dictadura, y están buscando el que hizo el proyecto de la pena de muerte, que obviamente en todos los sectores hay alguno que dice cualquier locura, o están buscando los vínculos con la dictadura, insisto, el lema ¿no? Macri, basura, vos sos la dictadura, que lo instalan. Entonces,
como si el otro, que insisto, en una democracia en ebullición y que funciona, fuera la no democracia, fuera la ruptura del sistema. Y la verdad, uno tiene la impresión de que Juntos por el Cambio tiene sus extremos, pero no la ruptura del sistema. Ha aprendido a un sector de la derecha o de la centroderecha a competir electoralmente y a ganar elecciones en lugares impensados. Ha ganado cuántas veces la provincia de Buenos Aires, era inexpugnable para el peronismo. Y del otro lado hay un gobierno que es lo que es el peronismo siempre, digamos, ¿no? Que Ritondo lo conoce mejor que yo, porque ha tenido una experiencia política en ese espacio. Pero bueno, ¿por qué el tema este de que el otro es la no democracia? Bueno, yo no el otro es... Vamos, pues si no, digamos, estamos como... digamos, por lo menos me siento alejado de los problemas sí. que Toledo tiene. Digo, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, a ver, ha venido del peronismo, no sé, de montonero, revolucionario, de la... Hoy ve en el peronismo la demonización de todos los males de la Argentina. Vamos a diferencias centrales que tienen que ver con la gente. Sí. Ellos son militantes de la escuela cerrada. De la escuela cerrada. Digo, lo pasado en la provincia de Buenos Aires, lo del cuadernillo, cualquier día de reflexión. Su ministro, digamos, quien públicamente defiende las políticas de educación en la provincia de Buenos Aires es Baradel. Seguramente nosotros estamos parados totalmente enfrente de eso. Queremos otra cosa, queremos que la educación es otra cosa. Digo, ellos son parte de... No hablan sobre el narcotráfico, no tienen una política sobre el narcotráfico, ni en el orden nacional ni en el orden provincial. Nosotros somos otra cosa. Ellos son los cuadernillos que reparten en Morón, nosotros queremos la prevención. Pero está claro, porque en la democracia los distintos sectores son cosas distintas. Entonces, digo, el Frente de Izquierda es una cosa, Milei es una cosa, ustedes son otra cosa. Pero no creen que todos juegan dentro del juego de la democracia, están haciendo el show para ver quién consigue más votos y después gobernar. No es un show. Porque la verdad que para mí, que los chicos no vayan a la escuela 2 años no es un show. No, pero por supuesto. Para mí que le digan los pibes, comprase el aseguro al pibe que te la vende cerca, no es un show. Entonces lo que digo, que usen la basílica. Estoy diciendo de un lado y del otro. Por eso, que usen el show es de un lado y del otro. Pero yo lo que digo, que usen la basílica de Luján. Que usen así lo ve la sociedad. Déjame decir algo muy simple. La sociedad vive así, que están haciendo el show de la política. Así es, porque dice que es negocio para todos. Pero vos fijate una cosa. Cuando se produce el abrazo Perón-Balbín, vos sinceramente veías que se habían puesto de acuerdo dos líderes políticos. Cuando Alfonsín, cuando se produce Semana Santa y Cafiero va a la Casa de Rosada espontáneamente, vos sentías que el peronismo, que era oposición, estaba defendiendo la democracia sin especulaciones. Cuando Alfonsín llega a un acuerdo con Menem para hacer el Pacto de Olivos, para hacer una nueva constitución, eran dos líderes políticos que se ponían de acuerdo. Cuando Duhalde asume, cuando Menem asume 5 meses antes, y si vos ves la foto, Alfonsín entregándole la banda, Alfonsín estaba contento de entregarle la banda 5 meses antes. Habían llegado a un acuerdo. Duhalde con Alfonsín, para establecer el gobierno de Duhalde, habían llegado a un acuerdo. Eran líderes políticos que confiaban en el otro. Hoy, si Cristina y Macri, vos ves una foto donde se abrazan, no creés que es cierto. Desconfiás. Pensás que no es sincero eso. Ahora vos fíjate, cuando empieza la democracia, era Alfonsín con el preámbulo de la Constitución y Herminio Iglesias quemando el cajón. Ganó Alfonsín con el preámbulo de la Constitución. Hoy, culturalmente, es Herminio Iglesias quemando el cajón. Ahora, más allá de lo que vos decís de los líderes, desde el punto de vista de oficialismo y oposición en la alternancia, también han colaborado para que puedan gestionar. Yo siempre digo esto, si en septiembre del 2018 los gobernadores reunidos en el CFI, el peronismo, estaba Pichetto también ahí reunido y sabía las posiciones que había, no le aprobaban a Macri el presupuesto con el acuerdo con el fondo, Macri no llegaba a diciembre del 2019. Y en marzo de este año, si la oposición, incluido Rotondo, que ha tenido un rol muy importante, no aprobaba el acuerdo con el fondo, Alberto Fernández hoy no era presidente de los argentinos. Entonces... entendiendo que en el 2018... Les cuesta de alguna manera blanquear los acuerdos. Pero entendiendo
Yo un día antes vine acá desde el último periodo. En 2018 nosotros no teníamos los votos. Nosotros teníamos 71 diputados. Ellos tenían los votos y no se sentaron ni para dar quórum de su propio gobierno y votaron en contra. Pero no dieron quórum. Nosotros dimos quórum y votamos a favor de dejar a la Argentina llegar al acuerdo del fondo. Y lo dije acá un día antes, porque creíamos que era ir al fondo del mar, entrar a la Argentina al default, era retroceder nuevamente años en el contexto internacional. Por eso digo que nosotros tuvimos la responsabilidad como oposición. Ahora, después nosotros somos oposición, tenemos que marcar las cosas que no nos gustan, tenemos que discutir y mejorar los proyectos. Nosotros nos van a tener para cualquier baja de impuestos, nos van a tener para discutir otro tipo de cosas. A ver, hoy no podemos sacar la ley de alquileres, porque es un capricho del gobierno de no dar el brazo a torcer, de hacer una ley de alquileres que hay que modificar 2 cosas para entrar en la normalidad. Ritondo, gracias. Gracias. Muy amable. ¿Qué está pasando con el mercado cambiario, Claudio? Un mercado estable a tono con 2 cosas. Una, con el mercado internacional, también un mercado positivo, levemente positivo. Y 2, un mercado que está esperando a ver qué sucede con la negociación con el Fondo Monetario, que va a transcurrir en minutos nada más entre Sergio Massa y Cristalina Georgieva allí en Washington. Entonces, en este contexto tenemos un dólar blue que está en los 273 pesos, prácticamente igual que el viernes pasado, y un dólar para las empresas, el contado con liqui, en 281 pesos, apenas un peso arriba del viernes pasado. Estabilidad total, mercados, los bonos también argentinos cotizando con estabilidad respecto al último viernes, a la espera de qué pasa con las negociaciones con el Fondo Monetario. Está Adrián Grana, que es diputado provincial del Frente de Todos, que en el contraste, digo, yo hablo un poco del show de la grieta, lo he visto ahí en algunos videitos de YouTube, digamos, polemizando del otro lado de la grieta en el programa de Jorge Lanata, creo que era, no sé si era este fin de semana, pero bueno, este tema de por qué no nos ponemos a dialogar desde la dirigencia política, bueno, termina siendo un poco en los estudios de televisión y no en los lugares del Congreso o en una mesa política, qué sé yo, en casa de gobierno, en algún otro ámbito. Grana, gracias, como siempre. Bueno, ¿cómo están percibiendo? ¿Qué cambio después del atentado a Cristina? Y la verdad que me parece que es un punto de inflexión en nuestra democracia, ¿no? Después de 39 años de la recuperación democrática y el lapso más grande de nuestra historia de continuidad de gobiernos constitucionales, me parece que el evento del 1 de septiembre, independientemente de a quién haya sido, independientemente de si fue a Cristina o quién es un punto de inflexión que nos obliga a repensar el pacto democrático para profundizarlo, para radicalizarlo, obviamente, y pensar en un nuevo acuerdo de unidad nacional sobre algunos pisos básicos. Y me parece que en ese sentido, yo estuve escuchando atentamente al diputado Ritondo. La verdad que a mí me parece que en un pasaje de su intervención fue categórico en términos del repudio. Me parece que es lo que hace falta. Me parece que es sobre ese camino en el que vamos a empezar a encontrar los puntos de diálogo para resolver democráticamente lo que son nuestras naturales diferencias en términos de proyectos políticos que entendemos distintos, pero que el punto central, medular y más importante es decidir cómo vamos a dirimir esas diferencias. Y es democráticamente, a partir del diálogo y a partir de la voluntad popular, que es la que determina, en todo caso, mayorías y minorías, en función de quién construya más consenso en la sociedad a partir de sus ideas. Por eso digo, me parece importante resaltar, más allá de otros pasajes de la intervención que pueden ser conversables y discutibles, esto que me parece la piedra fundamental de la nueva etapa que viene. Es decir, los argentinos no queremos volver a un pasado donde se piensen que suprimir al que piensa distinto es una posibilidad dentro de los márgenes democráticos. Ahora, Grana, yo planteaba que había mucho negocio también político en la grieta, ¿no? La idea esta de la polarización y demás se ha instalado hace ya muchos años como un negocio también político, para ganar elecciones y demás. Pero usted no cree, así como yo le decía a Ritondo, bueno, uno tiene la impresión, está Massa en Washington
reunido con la secretaria del Tesoro, ahora va a reunirse con la directora gerente del FMI, están buscando un alineamiento total con el acuerdo con el FMI, con Washington. Así como es difícil instalar, bueno, Argentina va hoy a Venezuela, también es difícil instalar que la principal oposición política, que además arrasó en la última elección y que ha demostrado que hoy tiene músculo en todo el país para ganar elecciones en todos lados, esté jugando por fuera del juego democrático, digamos, que le interese suprimir la democracia o esta idea de que están asociados a la dictadura. ¿Usted coincide con esa visión, digamos, de que el diálogo con Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se puede dar perfectamente, o cree que hay instancias insalvables? Más allá de que obviamente tienen modelos de país totalmente distintos respecto a la economía, a la cultura, a un montón de temas. Mirá, yo creo que insalvable no es nada. Cuando hay vocación de debate, de diálogo, pero aparte, yo creo que hay que separar las cosas. Lo que no debería haber y lo que no debería ser insalvable es las reglas de juego en la cual vamos a debatir. Y me parece que ese es un principio interesante y que tendría que ser lo que tendríamos que estar discutiendo en términos ya no solamente de coyuntura política, sino de construcción a largo plazo de la Argentina. Entonces, cuando yo lo escucho a Ritondo en el repudio taxativo de lo que fue eso, digo, claramente hay posibilidades y evidentemente no es insalvable. Creo que ciertamente, así como hay dos coaliciones, una de gobierno y otra de oposición, hay diversas interpretaciones en tanto y en cuanto a cómo se hace eso. Algunos creo, y yo te digo sinceramente, yo soy de los que apuesta dentro del Frente de Todos, como entiendo la gran mayoría de nuestro espacio, a que, a ver, más concretamente, nosotros no pagamos costo político por pensar que hay que profundizar nuestra democracia. No entendemos que nuestro electorado nos castigue, ni alguien dentro de nuestra fuerza nos saque alguna ventaja porque nosotros estemos planteando que hay que tener un piso de diálogo y de convivencia democrática con la oposición. Por lo tanto, arbitramos todas las posibilidades necesarias para que ese diálogo sobre estos temas que son medulares y que son los que creo que aparte nos podemos poner de acuerdo, avancemos. Y en eso, digo, yo no tengo ningún problema y entiendo que dentro del Frente de Todos no hay ningún problema para sentarse con todas las expresiones de la oposición, por derecha o por izquierda, para poder generar ese piso de coincidencias básicas que nos permitan pensarnos en libertad a todas y a todos los que queremos participar de la cosa pública y de la vida política. Por lo tanto, digo, a mí no me parece que sea un negocio. De hecho, creo absolutamente que es un muy mal negocio para la Argentina que nosotros no tengamos ese piso de coincidencia. Y digo, y como a mí lo que me interesa, lo que me movilizó, y al peronismo ha movilizado históricamente para la acción política, tiene que ver con esa premisa básica. Primero la patria, segundo el movimiento y tercero y por último los hombres y mujeres. No tenemos ningún problema ni inconveniente en avanzar en ese diálogo que creo que es absolutamente necesario y trascendental para nuestro futuro. Grana, gracias, muy amable. Ahí está el diputado del Frente de Todos, Adrián Grana. Estaba pensando, Raúl, que bueno, todos dicen obviamente lo obvio, digamos, ¿no? Vamos a construir todo juntos y demás. También pensaba que el oficialismo en su momento, con lo que decía Ritondo, el kirchnerismo no le dio los votos a Alberto Fernández con el acuerdo con el fondo, entre otras cosas porque era bajar las banderas del kirchnerismo. Y fue muy mezquino en ese aspecto. Tanto es así que ahora no solamente está aplicando el acuerdo con el fondo que firmó Guzmán, sino que lo está reforzando. Así es. Y obviamente Cristina lo está avalando. Cristina está avalando este ajuste que lleva adelante Massa y todas las negociaciones está llevando adelante Massa. Ahora, no lo quiso hacer para no mostrar que bajaba ante su militancia las banderas. Y para no acordar con Guzmán. Alguna cosa personal. Sí, bueno. Bueno, una vez que se fue Guzmán, ¿qué está haciendo Massa? ¿Qué dijo Máximo que Massa está haciendo? Arreglando los desastres que dejó Guzmán. Massa está haciendo exactamente lo que Guzmán proponía hacer con otra espalda política.
digamos, Massa fue a hablar con los que deciden, no con los técnicos. Fíjate la gente que lo recibe a Massa. Finalmente Massa tiene una conducta política. Hay dos cosas. Venía aquí al programa y me acordaba. No solo Massa tiene la espalda política para eso, sino que el que nombra secretario de Política Económica estuvo muchas veces en tu programa. Rubinstein. Vos lo invitabas mucho. Y que bueno, con el tema de su antikirchnerismo también fuerte, pero bueno, con cualidades técnicas importantes. Raúl, gracias. No, al contrario. Después de la tanda vamos a hablar un poco de qué está haciendo ahora Massa, porque han llegado nueva información desde Washington. Massa no va a flexibilizar el acuerdo con el fondo, va a profundizarlo. Pero ¿por qué él cree, y tiene razón, que si hoy flexibilizase el acuerdo con el fondo, Argentina vuela por los aires? La Argentina tiene que profundizar las metas fiscales, monetarias y demás. Totalmente. No por el FMI, sino porque tiene mínimamente evitar un desborde de una nueva devaluación cuando ya tenés 100% de inflación. Ahora, yo insisto, a mí me parece que el kirchnerismo jugó como juegan de un lado y del otro de la grieta, pensando en el discurso y su propio electorado, su núcleo duro. Sí. Y por eso no le dio a este gobierno el acuerdo con el fondo, lo terminó votando Ritón. Y ahora llega esta situación donde en el día de hoy la oposición está a un punto de ganar en primera vuelta. Timerman, gracias. Tanda. Bueno, en este momento en Washington terminó la reunión, ahí se ven algunas imágenes con Janet Yellen, con la secretaria de Tesoro, que pasó en la reunión que estaban teniendo con el número 2 del Tesoro, Sergio Massa y su equipo, con David Lipton, esa de Yellen, que pasó a saludar, pero bueno, es un gesto político fuerte de que toda la administración Biden está alineada a apoyar a Argentina en la negociación con el FMI. Ahí se ve Massa con Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. Está también Jorge Argüello, el embajador argentino en Washington. Y ahí pasa a saludar la ministra de Economía de Biden, la secretaria del Tesoro. Y después la reunión se desarrolló con el número 2, que es el que está sentado a la izquierda, David Lipton, que es un demócrata, pero como era el número 2 del FMI cuando Macri negoció el acuerdo, fue quien aprobó el acuerdo y gestionó el acuerdo en el directorio del fondo para la Argentina, el préstamo para la Argentina. Si bien él no estaba de acuerdo y de alguna manera puso algunos obstáculos, estaba la decisión de Trump de darle el crédito a la Argentina y en particular su relación con Macri. Y por eso David Lipton, que en algún momento fue demonizado por el kirchnerismo, en las vueltas de la vida, hoy es el número 2 del Tesoro y hombre clave en este momento para ayudar a la Argentina en la negociación que está llevando adelante Massa junto a Janet Yellen. En minutos nada más comienza la reunión con Kristalina Georgieva con dos ejes. Por un lado el tema de las cuentas fiscales, tanto como va, digamos, hay un compromiso de Massa de terminar con un déficit fiscal del 2,5% este año. Tiene que cumplir con el crecimiento de las reservas. Esperamos un segundito que lo tengo a Adrián Saca ahí en Washington. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acaba de llegar el ministro Sergio Massa hace exactamente 3 minutos. Vino con bastante puntualidad, digamos, más que puntualidad. Vino antes de tiempo. No sé si me están viendo bien, creo que hay un problemita de señal. Me ven un poco más atrás. Sí, miren, a ver, ahí, ahí está entrando Massa, si... eso es en la calle 19, en Washington, entrando al FMI. Exactamente, es entrando al FMI, son imágenes que capturamos recién, llegó más temprano y fue precedido por todo su equipo económico. Recordemos, vino aquí a los Estados Unidos toda la plana mayor del equipo económico, más allá del ministro, ¿no? Lo vimos entrar, entre otros, a Miguel Pelle, lo vimos al viceministro Gabriel Rubinstein, a Marco Labaña también. Estaban todos realmente, ¿no? Y llegaron más temprano. Fue todo el equipo que estuvo preparando durante toda la semana esta reunión que va a empezar en exactamente 13 minutos entre Sergio Massa y Kristalina Georgieva, la directora gerente de aquí del Fondo Monetario Internacional, con quienes, bueno, todavía no tuvieron un trato personal. O sea, es el primer encuentro.
Y viene, bueno, después de esta reunión en el Departamento del Tesoro, de la que estaban hablando recién, donde sí, realmente fue una sorpresa positiva, favorable, que Janet Yellen, la que sería el equivalente al ministro de Economía de la Argentina aquí en los Estados Unidos, bueno, se fue visto como un fuerte respaldo, teniendo en cuenta que también se habló de algo que es muy importante. Veremos después qué resultados hubo, solamente sabemos que se trató el tema de la posibilidad de ver, de rastrear, de ponerle un impuesto a los activos argentinos aquí en los Estados Unidos, al que se le puede colocar una base imponible sobre 100.000 millones de dólares teóricos, ¿no? Así que bueno, estamos esperando a ver qué novedades hay al respecto, que esa sería una novedad importante. Adrián, ¿está estimado cuánto va a durar la reunión? No, depende de cómo se desarrolle con Georgieva. Mira, depende, ya por haber cubierto otras reuniones entre directores del Fondo Monetario Internacional y ministros de Argentina, pueden durar desde 20 minutos a 1 hora y media. O sea, eso es lo que puede llegar a durar, no está previsto una duración determinada. Sí que empiece en 11 minutos, eso sí está previsto y suelen ser muy puntuales. Y es la primera vez que se encuentra Massa con Georgieva, que bueno, que también ha tenido un gesto, sí, ¿no? Porque la Argentina tuvo... ¿Se acuerdan con Batakis? Todo el espinel de Washington que se abrió, no en este nivel, ¿no? No había estado con Janet Yellen, la número 1 del Tesoro. No. Pero bueno, ahora Massa reconstruye todo eso y tiene las reuniones para cerrar la negociación con el fondo, la aprobación de las metas del segundo trimestre y ver fundamentalmente también cómo sigue el programa para el año que viene, porque el jueves tienen que presentar el presupuesto 2023, el proyecto de presupuesto en el Congreso. De eso vamos a hablar después de la tanda. Adrián, gracias. Nos quedamos ahí en contacto. Nos llamás cualquier novedad. Bueno, causa vialidad, Brenda. Sí, causa vialidad porque hoy el exministro de Vido, a través de su abogado Maximiliano Rusconi, planteó su defensa en la continuidad de este juicio que también involucra a Cristina Kirchner. De hecho, la semana que viene la vicepresidenta va a tener su turno para defenderse. Bueno, básicamente Rusconi dijo que está en peligro el Estado de Derecho, que no hay Estado de Derecho y que tiene pocas expectativas en que este vaya a ser un juicio justo, y también le pegó al fiscal Luciani y a los jueces. Mansur va a diputados. Mansur va a diputados a hacer su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados. El anterior había sido en el Senado hace 3 meses. Y va a responder a 3.926 preguntas que le hicieron los diputados. Hoy va a entregar por escrito las respuestas. Y el miércoles, el 14 de septiembre, va a hacer la devolución oral ante los diputados. El 15, al día siguiente, va a haber una sesión especial también en la Cámara de Diputados que acaba de convocar el oficialismo. Esto es una noticia de último minuto. Una línea con el tema del fuego. Fueron 5 días que intentaron combatir los incendios en Córdoba. Aparentemente ahora la situación está más calma, pero hay una alerta ahí. Y ahora la preocupación está en Salta, Tucumán y Jujuy. En Jujuy dice el gobernador Morales que los incendios son intencionales. Gracias. Nos quedó para mañana, Claudio, el dólar Qatar. ¿Qué van a hacer con el dólar tarjeta de los pagos con tarjeta en el exterior o el dólar turista? ¿Cómo está cerrando el dólar? 273 el paralelo, 281 el contado con liqui, el dólar para empresas. Bien. Estable, totalmente estable el mercado. Gracias a la gente de Varonil, que siempre me acompaña ahí en Corrientes 2238 y apareció Roberto. ¿Cómo andás, Roberto? Tanto tiempo, no te ¿Cómo veía. te extraño? Vos sabés que la gente en la avión me dice cómo me gusta cuando le haces la cosa a Maxi. No, ¿en serio te dicen eso? ¿Qué haces, querido? Estamos engamados nosotros, sí, verde, y bueno, sí, vos estás muy pintón estás, ¿eh? Ay, pero muy elegante. Te estás revelando últimamente. Te queda bien. Eso a Varonil se te queda muy bien. Estás más flaco, ¿te parece? No, ¿te parece? ¿En serio? No tanto, Fucsia seguís igual. Bueno, te quedás con todo. Sí, te extrañaba, porque la verdad que... Estuvimos ahí 3 semanas de vacaciones. Estuvimos cruzando, pero bueno. Sí. Te quedás ahí con el aire. Una sola cosa, la gente afuera te mira, ¿eh? En Madrid todos preguntan, sí. Ah, mirá vos. Sí, el termómetro pasa ahí por en España, qué bueno, genial. Que no te creas que todo lo que brilla allá es oro, te lo aviso. Se quedan con Robertito, hoy no está Mariana, se quedan con Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 13. Chau, pásenla bien.